Feliz día, reunido para compartir la palabra de este día. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a sus servidores que estaba con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semei, hijo de Geraj, le salió al encuentro y se puso a seguirlo. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos los hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semei le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado, el Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono ha usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, con cuánto mayor razón este hombre de la familia de Saúl. Déjelo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y la maldición de hoy me la convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuánto dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noche en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús
déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al ante endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio nos relata un suceso que pasó cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos. Y nos dice que cuando solamente llegó y desembarcó, había en aquel lugar un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros, y ya ni con cadena podían sujetarlo. Y aquel hombre pues era de una u otra manera el terror de aquel lugar, de aquel pueblo. Y llegó Jesús y nos dice que nadie lo podía dominar. Y se pasaba día y noche en los sepulcros, en los montes, gritando, golpeándose con piedras. Cuando llegó Jesús a ese lugar, y aquel hombre vio de lejos a Jesús, los demonios que tenía poseído a aquel hombre gritaron: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por lo tanto, el demonio reconocía a Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús. Lástima era que era el pueblo, la gente, muchos de ellos que eran los que no reconocían quién era Jesús, pero el demonio estaba claro, sabía quién era Jesús, y por eso le gritó: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y Jesús en ese momento liberó a aquel hombre que estaba poseído por esos espíritus inmundos, y nos dice el Evangelio, que era una legión, porque cuando Jesús le preguntó el nombre, ellos respondieron: nos llamamos legión porque somos muchos. Y Jesús liberó a aquel hombre, pero nos dice que los demonios le rogaban con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca, y le pidieron de que si le daban permiso para que ellos pudieran salir de ahí y meterse en esos cerdos que estaban cerca de ese lugar. Él se lo permitió, y los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, nos dice el Evangelio que eran más o menos unos 2000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago, y todos ellos se ahogaron, todos los cerdos se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos pues salieron huyendo y contaron todo lo sucedido, lo que había pasado en el pueblo y en los campos, y ellos fueron a ver a donde estaba Jesús y tuvieron miedo de lo que había pasado, y le pidieron a Jesús para que no entrara al pueblo, para que se fuera, para que se desembarcara y se fuera de ese lugar. Cosa que hizo Jesús, porque Jesús no quiere estar en un lugar donde no lo reciban. Jesús no quiere estar en un lugar donde no lo quiere. Jesús no quiere estar en un lugar donde Él no es bienvenido.
porque Jesús sabe estar y sabe estar en los lugares, en los corazones, en los hogares que lo reciben con los brazos abiertos. Pero aquellos corazones, aquellos hogares que le cierran las puertas a Jesús, pues Jesús sabe respetar cada decisión que nosotros tomamos y se sabe ir. Pues bien, eso fue lo que pasó. No quisieron recibir a Jesús y Jesús se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de lo que había perdido, de lo que había perdido como material, de lo que había perdido con esos cerdos que se ahogaron en el acantilado. Tuvieron miedo de seguir perdiendo algo material ahí en el pueblo, por eso le pidieron a Jesús que se fuera. Pero en la vida en la que estamos viviendo, a veces nosotros tenemos que perder algo si queremos tener a Jesús en nuestra vida. A veces tenemos que perder algo material si queremos tener a Jesús en nuestra vida. A veces tenemos que perder un amigo, una persona, si queremos tener a Jesús como compañero de camino. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces tenemos personas a nuestro lado que no son las mejores influencias para nuestra vida, todo lo contrario, son personas que a veces pues nos quiere llevar por caminos oscuros, por caminos que no son muy buenos, personas que no son los mejores compañeros de camino para tenerlo nosotros a nuestro lado, y nos puede desenfocar fácilmente y nos puede llevar a otras cosas, que nos puede llevar a alejarnos de Dios y a tener problemas con nuestros seres queridos. Por lo tanto, ahí, si queremos estar con el Señor, sabemos qué es lo que debemos hacer. Nos tenemos que alejar de esas personas que no son la mejores influencia para nosotros, sino todo lo contrario, puede dañar y nos puede afectar en nuestra vida y también en lo material. Ahí debemos dejar un trabajo, porque ese trabajo pues nos lleva a nosotros a hacer cosas que no es lo mejor para nuestra vida. A veces tenemos que dejar cosas materiales que nos están alejando de Dios. Eso es lo que hoy el Señor nos pide, porque Él nos quiere liberar. Él quiere que ustedes y yo estemos liberados de aquellas personas que nos alejan de Dios, liberados de aquellas cosas materiales que nos puede esclavizar y nos está alejando de Dios. El Señor nos vino a liberar para tener un corazón libre, una vida libre, para tener paz, alegría y felicidad. Pues bien, nos tenemos que preguntar ustedes y yo, ¿de qué me tengo que liberar que yo sé que no me está haciendo bien? ¿Será que me tengo que liberar de un compañero, de un amigo, de una compañera, de una persona? ¿O será que me tengo que liberar de un trabajo que me está llevando a hacer cosas que no es lo mejor para mi vida? Trabajo que me puede llevar a hacer algunas trampas porque el mismo trabajo me lo facilita. Pues, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que liberar? ¿De qué me tengo que liberar para estar con Jesús? Porque como le dije, a veces en la vida nos tenemos que liberar de algo para caminar con el Dios de la vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.